Desde el primer episodio de Breaking Bad, la historia nos presenta a Walter White como un hombre común, atrapado en una vida que no le corresponde. Un profesor de química brillante pero que, debido a circunstancias de la vida, se ve relegado a un empleo mediocre. La historia nos hace creer que el diagnóstico de cáncer de pulmón es lo que lo lleva a tomar decisiones drásticas. Nos dicen que, para asegurar el futuro de su familia, Walter se convierte en el despiadado criminal conocido como Heisenberg. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es una mentira? ¿Y si Walter White nunca fue ese hombre bueno que creíamos? ¿Qué pasa si el cáncer, en realidad, solo le dio la excusa perfecta para ser lo que siempre fue en su interior? Hoy vamos a explorar una visión alterna de Breaking Bad, una en la que Walter White siempre fue Heisenberg. Lo que parece un giro de su destino fue, en realidad, el momento en que simplemente se liberó de sus propias restricciones y del mundo que lo limitaba. Cuando conocimos a Walter White, él se nos presentó como un hombre brillante pero frustrado. Un químico talentoso que se dedicó a enseñar en una escuela secundaria porque, por alguna razón, nunca alcanzó el éxito que merecía. Estaba en una situación económica desesperada, con un trabajo que no le satisfacía, una familia que dependía de él y un futuro que parecía incierto. Pero hay algo que siempre estuvo ahí: su orgullo. La serie no tarda en mostrarnos que Walter no era un hombre dispuesto a aceptar ayuda de otros. Su ex socio, Elliot Schwartz, le ofreció financiar su tratamiento de cáncer, pero él lo rechazó. Walter prefería arriesgar su vida y la de su familia antes que admitir que necesitaba ayuda. Esta es una de las primeras señales de que, más allá de las apariencias, Walter nunca fue un hombre sencillo. Desde un principio, su actitud refleja una mezcla de arrogancia y resentimiento, especialmente hacia la vida que llevaba. Walter no era el hombre humilde que nos querían vender. Su frustración con su trabajo, su familia y su pasado siempre estuvo presente. Aunque trataba de encajar en su rol como un padre y esposo responsable, su corazón y su mente siempre deseaban algo más. En cuanto Walter comienza a fabricar metanfetamina, la narrativa nos dice que lo hace por su familia. La historia nos lleva a pensar que está dispuesto a hacer todo lo necesario para dejarles un futuro económico seguro. Pero a medida que la historia avanza, empiezan a surgir preguntas incómodas. ¿Realmente lo hizo por ellos? ¿Por qué, después de conseguir el dinero que necesitaba, sigue fabricando y distribuyendo metanfetamina? Es cierto que al principio, Walter solo quería $737,000 para pagar su tratamiento y garantizar el futuro de su familia. Sin embargo, a medida que la historia avanza, esa cantidad deja de ser relevante. En la última temporada, Walter tiene más de $80 millones y sigue en su camino delictivo. Esto nos lleva a cuestionar: ¿de verdad lo hacía por su familia? La respuesta es clara: el cáncer no lo cambió. Walter White nunca fue el hombre que intentaba proteger a su familia. El cáncer solo le dio una excusa perfecta para dejar salir a su verdadero yo, Heisenberg. También debemos mirar su pasado. Antes del cáncer, antes de la metanfetamina, Walter ya tenía un historial de decisiones que reflejaban su ego y su necesidad de control. Por ejemplo, su salida de Grey Matter Technologies, la compañía que cofundó junto a Elliot y Gretchen Schwartz, no fue solo un error de cálculo financiero, fue una muestra de su arrogancia. En lugar de reconocer que podía haber sido parte de un imperio exitoso, prefirió abandonarlo y pasar años lamentando su decisión, culpando a los demás en lugar de asumir su propio orgullo herido. Walter White siempre tuvo dentro de sí la necesidad de ser el hombre más inteligente de la sala, de demostrar que él tenía el poder y que los demás estaban equivocados. Su camino hacia Heisenberg no comenzó con el cáncer, sino con cada decisión que tomó en su vida y cada rencor que acumuló. Si Walter realmente lo hubiera hecho por su familia, ¿por qué no se detuvo cuando tuvo suficiente dinero? Después de todo, no necesitaba más que lo suficiente para garantizar su legado y el bienestar de los suyos. Sin embargo, Walter nunca dejó de fabricar metanfetamina. ¿Por qué? Porque no se trataba de dinero. Desde el momento en que Walter decide entrar en el negocio de las drogas, hay algo en él que cambia. No se trata solo de supervivencia, se trata de poder. Poder que nunca tuvo y que finalmente ahora podía alcanzar. Cada vez que alguien lo desafiaba, cada vez que sentía que su autoridad estaba siendo cuestionada, Walter reaccionaba con una violencia y crueldad que no se limitaba a la autodefensa. Matar a Crazy Eight no fue solo una cuestión de supervivencia. Fue un acto en el que Walter, por primera vez,
sintió el peso del control. Cuando dejó que Jane muriera, no fue por accidente. Walter sabía lo que hacía, y a pesar de que podía salvarla, decidió no intervenir. La manipulación fue otra de sus herramientas favoritas, como cuando envenenó a Brock para manipular a Jesse y quebrar su lealtad. Walter no era un hombre que había sido corrompido por el sistema. Él disfrutaba siendo Heisenberg, y a medida que la historia avanzaba, lo dejaba claro. Heisenberg nunca estuvo lejos, solo necesitaba una excusa para salir. Y cuando la tuvo, se entregó completamente a ella. Si analizamos la serie desde una perspectiva más profunda, vemos que la verdadera naturaleza de Walter White se revela en los momentos clave de la trama. Matar a Crazy Eight fue solo el primer paso en su transformación. La manera en que lo ejecuta no es solo por supervivencia, sino por una reafirmación de que él puede tomar decisiones vitales sobre la vida y la muerte de los demás. El momento en que Walter se queda observando cómo Jane muere, sin hacer nada para salvarla, muestra que no es un hombre que se vio empujado a hacer cosas malas. En realidad, él disfrutaba el control sobre la vida de los demás, y su falta de acción revela cuán lejos está dispuesto a llegar para lograr sus objetivos. Brock, why did you poison him? Who's Brock? No importa que el niño fuera inocente, Walter sabía lo que estaba haciendo cuando envenenó a Brock, y lo hizo con un solo propósito: manipular a Jesse Pinkman. Utilizó la vida de un niño como peón en su juego de poder. He did it for me. I liked it. Cuando Walter le confiesa a su esposa que lo hizo por él, no hace falta más explicación. Esta es la revelación definitiva de que Walter nunca fue el hombre humilde que intentaba proteger a su familia. Siempre fue Heisenberg. Si analizamos Breaking Bad desde esta perspectiva, Walter White deja de ser un hombre común atrapado en malas circunstancias. Desde el primer episodio, Walter White es un villano, incluso si al principio no lo reconocemos como tal. El cáncer no lo cambió, siempre fue Heisenberg. El hecho de que no se detuviera cuando tuvo suficiente dinero, el hecho de que no vacilara en matar o manipular a quien fuera necesario para conseguir sus fines, demuestra que Walter White era un hombre que se disfrutaba como Heisenberg. La pregunta final es la que realmente define su historia. ¿Walter White fue un villano desde el principio o se convirtió en uno a medida que avanzaba la serie? Déjame tu opinión en los comentarios y, si sigues aquí, es porque el video te gustó, ¿verdad? Entonces podrías dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas realidades alternas que vaya a explorar. Así que, nada. ¡Hasta el próximo video!